Navidad a todos los televidentes que nos están viendo desde sus casas. Este es el último programa antes de la Navidad y por eso queremos referirnos a las cosas importantes en este momento. No es solamente dar amor a nuestros seres queridos, ir a visitar a nuestros padres y familiares al campo, juntarnos en familia, sino cuidarnos. Recordemos que República Dominicana tiene una de las tasas más altas de accidentes de todo el mundo. Y entonces, en base a eso, el Intran se ha propuesto este año a tomar una serie de medidas para cuidar la vida de la gente. Porque si no, cada Navidad se convierte en tragedia para muchas familias. ¿Qué tú dices a eso, Fafa? Primero, saludar la iniciativa de Intran. Aparentemente no es fácil el arreglo de un país donde hay una sobrepoblación de vehículos y de motores, con una limitada posibilidad de los espacios de tránsito. Ahora que están, aquí deben haber más espacios para trenes, para los voladores que ponen, más amplitud. Un carril exclusivo para autobuses. Y no es posible ignorar que ese problema va a seguir creciendo. No. Y desde ese punto de vista es un tema de primer orden de la seguridad nacional pensar en cómo atenuar el resultado trágico que representan las convivencias inseparables de la gente con la muerte a través del tránsito. Porque, señores, recordemos que ahora que debemos de cuidar la vida. Para eso tal vez va a haber algunos inconvenientes, porque el Intran va a estar haciendo operativos de revisión de vehículos durante cerca de los días feriados. ¿Por qué van a hacer eso? Para asegurarse en estas revisiones que los vehículos cuenten con los frenos funcionando, que esté con sus luces, porque si no tenemos lo que nos ha pasado siempre, una guagua sin freno, un vehículo en mal estado. O sea que va a haber una tensión. Planifiquen bien sus salidas, planifíquense con tiempo. Estamos en Navidad, no es con agresividad que vamos a llegar más rápido. Y dicho esto... Y es una cosa pesada que la conducta obliga a que la gente tenga que marcar la Navidad deteniéndolo. Sí, Por eso hay que hacer un esfuerzo, porque no hayan razones especiales para que además de los riesgos del transporte esté en juego la posibilidad de que los conductores vayan a parar sin querer a donde no quieren ir. No, y va a haber apoyos. Por ejemplo, el mismo Intran va a hacer operativos cerca de los moles porque la gente está de compras para facilitar el tránsito. Lo que tenemos que recordar, señores, es paciencia y disfrutar nuestras Navidades. Dicho esto, vamos a entrar a un tema que le interesa a toda la palestra pública nacional. Desde el 2022 al 2024 se ha estado discutiendo en un diálogo tripartito una serie de cambios a las leyes del trabajo de la República Dominicana. Para hablar sobre ella, de la primera campana, vamos a tener aquí a una representante de la Confederación Patronal de la República Dominicana. La señora Izquierdo, Laura Peña Izquierdo. Ella preside la Junta Directiva de la Copardón, donde se abren muchísimos espacios de discusión sociolaboral. Ella es propietaria de una empresa de seguros importante, es magíster, es maestra, es educadora y está muy metida en todo el sector empresarial y conoce de estas negociaciones. Para hablar de esto, de qué es lo que se está planteando la ley, las dificultades, las cosas pendientes, es lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Quédense con nosotros porque a todos nos afecta. Los esperamos en un bloque. Agradeciendo la sintonía a ustedes televidentes, quiero recordarles que nuestro programa tiene una conexión con ustedes directa. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 829-331-6789, que está en pantalla, o en las redes sociales nos pueden encontrar como @confafa y Fafico. Ahí estamos en Twitter, actual X, ahí estamos en YouTube, donde tenemos un canal también, y ustedes pueden ver su programa en horarios diferidos. Dicho esto, vamos a pasar a nuestra invitada de hoy, Laura Peña Izquierdo. Bienvenida a nuestro programa. Fafico, un placer, don Fafa. Para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy. Y entonces con el antecedente de que el apellido ubica
en una actividad donde uno recuerda entonces que ella hereda un ejemplo de su sangre familiar, la izquierda. La izquierda. Muy bien. Así es, así es. Mire, para empezar, yo quisiera que usted nos hablara un poco de la Copardón. ¿En ¿Cómo no? qué consiste y en qué partes empresariales se maneja? Porque estaba el Consejo Nacional de la Empresa Privada, está Ángel, o sea, hay como varias instituciones. Me gustaría conocer un poquito más. Gracias por la de Copardón. pregunta, porque Sí. hay mucha gente que también, pues, ahora que Copardón tiene mucha visibilidad de más, ¿y dónde se inserta Copardón en el mundo empresarial? La Confederación Patronal de la República Dominicana es el único sindicato de empresarios inscrito en el Ministerio de Trabajo. Copardón pertenece al CONEP también, es parte de las asociaciones que pertenecemos al Consejo de la Empresa Privada y dentro de nuestra membresía y junta directiva tenemos todos los sectores de la economía representados. Pero quiero que te haga un alto. Sí. Entre CONE y Copardón, ¿cuál es la relación y la diferencia? Que nosotros somos miembros del CONEP. Entonces el CONE es la instancia Mayor. fundamental y mayor Así mismo es. del Es empresariado. que el CONEP es la cúpula empresarial. En esa cúpula pertenecemos las asociaciones empresariales y un grupo de empresas que también son miembros de manera individual del CONEP. ¿Por qué ustedes se denominan sindicato? ¿Por qué? Porque nosotros representamos al sector empresarial en temas laborales y en temas de seguridad social. Ahí es donde radica la diferencia entre las demás asociaciones empresariales. Porque, por ejemplo, CONEP, ANGE, son asociaciones multisectoriales que hablan de todos los temas de la economía, de la sociedad, político, temas de impuestos, todo. Nosotros solamente tenemos que trabajar con temas laborales. Tema de seguridad social y tema laboral. Por eso es que ustedes han estado fajados con el tema de la reforma laboral. En estos últimos 2 años, ¿no? También, ¿por qué? Porque tenemos un asiento en el Consejo Consultivo del Trabajo, que se reúne en el Ministerio de Trabajo, donde se tratan todos estos temas laborales. Aparte de eso, nosotros también tenemos 2 asientos en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ahí también representamos al sector empresarial con esos 2 asientos que tenemos. Y además representamos a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y a la OIE, Organización Internacional de Empleadores, que reúne a todos los empleadores del mundo. Y ahí nos damos cita todos los años en junio en Ginebra, donde tratamos todos los temas laborales que estén en el momento, como por ejemplo hace 2 años la Coalición Mundial por una Justicia Social, que lanzó el director general de la OIT y la cual nosotros como país hemos apoyado y Copardón a la cabeza, pues liderando ese apoyo. Sí, porque la OIT está radicada allá, ¿no? En Ginebra, en Suiza, exactamente. Y todos los años pues tenemos la reunión mundial, la conferencia mundial que se celebra en Ginebra en el mes de junio. Los objetivos de la Copardón frente al mercado internacional, ustedes ya me dijiste que tratan esencialmente lo laboral, o sea que ustedes no andan en promoción de exportaciones. Nada que tenga que ver con comercio, pero es buena la pregunta porque nosotros siempre participamos en diferentes espacios tripartitos, donde están los empresarios, donde está el gobierno y donde están los sindicalistas. Entonces nosotros también nos reunimos de manera individual con la OIE, que es la Organización Internacional de Empleadores, 1 o 2 veces al año, y repasamos lo que está pasando en la economía de la región y de los países y demás. Y realmente hay que reconocer, y eso es algo que es una información que se maneja, que República Dominicana es el país de la región con mayor crecimiento económico. Entonces, eso se resalta en esas reuniones, donde lo que están tratando de buscar es crecimiento económico en los demás países, que está en un 1% promedio en los países de la región. O sea, realmente nosotros somos un ejemplo en ese tema de crecimiento económico para los demás países de la región. O sea que ahí tenemos mucho que exhibir nosotros. Increíble que Izquierdo está mencionando eso cuando en el día de hoy, Peña Izquierdo nos dice eso, en el día de hoy sale la noticia de que la CEPAL nos augura a nosotros un crecimiento de un 5.2%. Pues para que veas, nosotros estuvimos reunidos con la CEPAL este año, en el mes de junio estuvimos en Chile, donde estuvimos con los demás asociaciones empresariales. Y eso era lo que se notaba, o sea, el crecimiento económico de República Dominicana muy robusto, muy estable en el tiempo, más o menos eso es lo que hemos crecido todos los años, y realmente las demás economías del mundo, lo que estábamos reunidos ahí era buscando alternativas o buscando vías para que esas economías puedan crecer un poco más de lo que están creciendo. Y siempre tiene que ver con temas laborales. No, ayuda bastante el tema del empleo. El tema laboral, del empleo, siempre ha sido una discusión de cómo hacer el equilibrio entre aumentar el empleo y condiciones justas para los empleadores. O sea, ahí hay una
una delgada línea que es muy vital para toda sociedad. Eso es así. Eso Es lo que mantiene el balance. Ahora hay un tercer elemento. El empresario, Sí. el trabajador y las exigencias tecnológicas del momento. Es decir, que hasta uno y otro, trabajador y empresario, tienen que saber que la tradición no es garantía de estabilidad, que la adecuación a las demandas tecnológicas, tanto para el empresario en la gestión administrativa y el intercambio, como para el trabajador en su relación con el propio empleador. Eso es así. Hay conciencia de ese tipo de detalles. Totalmente. Mire, qué bueno que usted pone el tema sobre la mesa, porque el tema de la educación es uno de los principales temas que tratamos en la agenda de los empresarios a nivel mundial, porque es la única manera que podemos desarrollar los países, obteniendo mayor calificación, más habilidades, y muchas tienen que ver con temas tecnológicos y con temas de manejo que se necesitan hoy en día con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Recientemente en Costa Rica tuve un colega que fue a la inauguración de una fábrica allá. Y cuando él llegó, que vio aquella fábrica, aquel tamaño y demás, él dijo, caramba, ¿y por qué este tipo de fábricas no se instalan en República Dominicana? Y una de las respuestas que le dio el inversionista es que no encuentran las habilidades educativas y preparativas para lo que ellos necesitan. Entonces, en ese sentido, desde que estuve en ANGE, que estuve muy involucrada con lo que era la Comisión de Educación de ANGE, hicimos varias encuestas sobre cuál era la oferta que tenían las universidades de educación y cuál era la demanda del sector empresarial. Y desde ese momento, yo fui presidenta de ANGE 2013-2014, desde ese momento la brecha era muy amplia. O sea, hay una distancia muy grande entre lo que demanda el mercado en tema de preparación y recursos humanos y lo que ofrece la academia. Hay un déficit educativo muy grande en todas las áreas, pero sobre todo a nivel industrial y de trabajador. Claro. Porque adecuar el mundo de hoy a las exigencias que impone la tecnología obliga a un reforzamiento. Claro. Y estamos hablando de los maestros. Claro. Si usted quiere modificar la educación del país, hay que comenzar con educar a los maestros. Siempre tiene que ser preparar a los docentes, educar a los docentes para que esos docentes preparen a los estudiantes de mañana. Entonces, estamos hablando como un tema de interés de copardón. Pero la esencia de la discusión con ustedes es: ¿cuánto tiempo tienen discutiendo ustedes con los trabajadores y el gobierno el fin de las orientaciones? Tenemos 11, 12 años. 12 años. Y los últimos 2 años intensamente. Intensamente en el Ministerio de Trabajo, que gracias a la mediación del ministro de Camps, pues pudimos adelantar muchos temas que estaban paralizados, pues el tema de la jornada, el tema de vacaciones, el tema de licencia de paternidad, o sea, muchos temas importantes. Vamos a llegar allá, pero yo quisiera volver a un punto donde la cesantía, que es uno de los temas que más se ha tratado en esta cuestión tripartita. Sí. En la parte de la cesantía que tal vez más afecta es a las microempresas, ¿no? Sí, eso es así. Entonces, ¿cómo funciona el universo de la cesantía en la microempresa? ¿Que ¿ustedes tienen algunas estadísticas de cómo afecta eso? Miren, no tenemos el valor de cómo les afecta, pero definitivamente les afecta en el presupuesto. Cada vez que una microempresa que tenga 5 empleados, 3, tiene que desahuciar a un empleado, tiene que recurrir a un préstamo porque es un dinero que normalmente no tiene por el tiempo que se va acumulando de cesantía. Es importante señalar que nosotros hicimos una encuesta en este año junto con la OIT, que presentamos en el mes de marzo los resultados. El resultado de esa encuesta fue que la mayor parte de los microempresarios y pequeños empresarios entiende que hay un obstáculo con el tema de los costos laborales y con el tema del pago del anticipo. O sea, son los dos obstáculos para la formalización. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los hallazgos de esa encuesta es que una empresa en promedio lo que dura en la formalidad son 5 años. Porque luego sale la informalidad por el tema de los costos que tiene esa empresa. Entonces, por eso es que nosotros pues entendemos que es sumamente importante reformar la estructura de costos laborales que tiene la empresa. Porque se nos ha malinterpretado al sector empresarial, donde dicen que el sector empresarial quiere eliminar la cesantía. Nosotros no abogamos por eliminar la cesantía porque la cesantía tiene su razón de ser. La cesantía es una indemnización que se le entrega a un trabajador al momento que la empresa decide desahuciarlo
o retirarlo de la empresa de manera unilateral. Pero, ese óyeme, empleado necesita dinero mí para subsistir en esos meses. Para mí es sumamente importante esa afirmación. El empresariado, según tú, en nombre de tu cargo, correcto, no está opuesto a la cesantía. No estamos opuestos a la cesantía. Es una reestructuración que nosotros queremos, una modificación de la cesantía, no eliminarla. ¿Han avanzado en la discusión con los trabajadores acerca de ese avance? Tuvimos una sesión en el Consejo Consultivo del Trabajo que prácticamente lo que se trató fue el tema de la cesantía. El sector empresarial ha puesto diversas opciones para modificar la cesantía. Se lo hemos planteado al sector sindical. Pero una pregunta. Sí. Para nuestro amigo televidente, ¿cómo funciona la cesantía actualmente? Vamos a hacer una explicación para que ellos comprendan. Sí. Un empleado que tenga hasta un año en la empresa va acumulando 21 días de cesantía por el primer hasta el tercer año. A partir del tercer año va acumulando 23 días por cada año trabajado. O sea, prácticamente un mes, si vemos en promedio. Entonces, ¿qué significa eso? Que un empleado que tenga 10 años en la empresa y la empresa decide desahuciarlo, entonces prácticamente hay que pagarle 10 años de salario. Esa es la acumulación de la cesantía, porque serían 23 días por cada año trabajado. Eso es, entonces, ¿qué pasa? Que la cesantía es indefinida en el tiempo. Entonces, ese pasivo laboral va creciendo y se va acumulando. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno emplea a una persona en el primer año, el costo laboral por encima del salario nominal es un 55%. O sea, una empresa, cuando va a emplear a una persona y hace su presupuesto, calcula el salario más un 55% adicional. Que la gente se preguntará, ¿y qué será ese 55%? Ahí tenemos la seguridad social, que tiene 3 partes: salud, pensiones y riesgos laborales. La empresa cubre un 70% de la seguridad social y de riesgos laborales cubre un 100%. Aparte de eso, tengo el Infotep, que se paga un 1% de la nómina. Vacaciones. También tengo que pagar preaviso, cesantía. O sea, todo esto es parte de ese costo laboral. Pero ahí hay un pequeño asunto también que está por el otro lado, está que nosotros, la República Dominicana, estamos muy desiguales en salarios. Aquí hay una desigualdad de la riqueza muy alta. Sí. Entonces, por un lado, salarios bajos que ayudan a zona franca, a la empresa, pero por el otro lado, el trabajador tiene una canasta básica muy alta. Pero el salario tiene mucho que ver con la productividad y ahí se une el elemento de la educación. O sea, se paga aquí en base a la productividad y las habilidades que tiene un empleado. Entonces, muchos de esos empleados no tienen las habilidades o hay que darle formación adicional. En eso hay un costo laboral también que yo tengo que sumar. Porque muchas veces nosotros nos pasamos 6 meses entrenando a una persona que entra a la empresa y eso tiene un costo también. Entonces, ¿qué pasa también con eso que tú me dices del salario? Si nosotros eliminamos estos costos inciertos que nosotros tenemos en el tiempo y lo cambiamos por un costo cierto, las empresas podrán tener más presupuesto para pagar mejores salarios, para emplear más personas y para que las empresas nuevas creen empleos. Porque muchas veces una empresa que se sienta en una mesa a analizar su presupuesto y dice, caramba, yo necesito 10 personas más, por ejemplo, en un departamento. Cuando hace el presupuesto dice, bueno, pero déjame ver si empleo 5, porque es que tengo un costo intrínseco, que es ese pasivo laboral que me va creciendo, que tengo que asumirlo. Entonces, nosotros hemos puesto muchas opciones sobre la mesa al sector sindical. Lo hemos hecho en varias ocasiones. Formalmente en el Consejo Consultivo del Trabajo lo hicimos e incluso le dijimos, estas son las opciones que nosotros hemos ideado y no solamente por práctica de otros países, no porque nosotros lo inventamos, sino porque otros países lo han aplicado. Y aparte de eso les dijimos, ¿qué otras cosas ustedes quisieran o qué ponen en la mesa? Nunca pusieron ninguna opción sobre la mesa. Pero es que el empleado, si le están pagando un sueldo que es por debajo del umbral de pobreza, ¿qué ustedes quieren de ellos? No, lo que pasa es que tenemos que buscar la manera, y ellos lo saben, de crear empleos. Entonces, nosotros, como ya te aclaré, no es eliminar la cesantía. Y además, muy importante, cualquier modificación de la cesantía es de ahora en adelante. O sea, no es retroactiva, ninguna modificación de ley es retroactiva. ¿Qué significa eso? Que los empleados que están actualmente en la fuerza laboral no pierden sus derechos adquiridos. Esa persona tiene un contrato de trabajo que va a permanecer hasta que llegue a su fin. Pero el problema es, ¿qué es lo nuevo que se va a crear y cómo va a afectar
la vida de esa persona. Ok, todos los que, por ejemplo, yo, ahora mismo, me santean por mis años de trabajo, no va a haber problema en el futuro porque ya yo entré bajo un régimen nuevo en el que, perdón, en el anterior, que tenía mi cesantía laboral, y cuando me retire, o no importa lo que cambie, yo voy a seguir, eso no me va a variar. Claro. El problema es, estas opciones nuevas, ¿qué van a traer para el empleado? ¿Qué cosas van a sustituir eso? El seguro empresarial no. Y te tengo varias te tengo varias preguntas con eso. Ok. Porque ya yo vimos, antes de pasar a las opciones. Ok, perfecto. Yo quisiera trabajar en las que me preocupan a mí, que es sobre todo el microempresariado. Yo, por ejemplo, la cesantía no la veo tan mal, grandes empresas, porque insisto, en mi posición, puedo estar errado, insisto que hay una gran desigualdad aquí en el país, es obvia. Creo que tenemos uno de los rankings más altos de vehículos de hiperlujo, por un lado, de todo el área del Caribe. Es verdad que somos la potencia económica de Centroamérica y el Caribe, que no nos quede duda. República Dominicana es la potencia en Centroamérica y el Caribe. Somos la más grande economía de todos ellos. Pero es una economía que viene arrastrando una deuda con los empleados, en mi posición. Entonces, en las empresas mayores yo lo veo como saludable, pero sí me preocupa el problema de la cesantía en las empresas pequeñas. Yo creo que ya con este panorama, esperen al próximo bloque, donde tenemos otras opciones que tal vez pudieran funcionar con este tema. Teóricamente, los empresarios y los sindicalistas han llegado en estas discusiones a un acuerdo acerca de qué tipo de modificación, de adecuación o de mantenimiento sobre la cesantía. No hemos llegado a ningún acuerdo. No ha habido ningún acuerdo. No hubo acuerdo. ¿Y cuál es la base de la diferencia entre ustedes y ellos? ¿Cuál es la base de la diferencia? Entre ustedes y ellos. Bueno, yo creo que le falta un poco de, vamos a decir, sentarse en la mesa, tratar de llegar a un acuerdo por el país, pensar en el futuro del país. No pensemos en los empleos ya que pasaron. Tenemos que pensar en cómo vamos a crear empleo, cómo vamos a atraer a esos jóvenes que están preparándose en las universidades y cómo vamos a emplearlos. Eso es lo que tenemos que pensar hoy en día. Y la verdad es que tuvimos tan buenas conversaciones en estos últimos 2 años, en ese Consejo Consultivo del Trabajo, donde los temas tan difíciles también como jornada, como procedimientos, que tenían puntos difíciles, nos pusimos de acuerdo. Entonces, ¿por qué con la cesantía no podemos poner de acuerdo? En los aspectos en los que están de acuerdo para que después veamos a la cesantía en sí mismo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Miren, nosotros pudimos llegar a un acuerdo con el tema de la jornada laboral. Para nadie es un secreto cómo ha cambiado la economía del país entre el año 92 y lo que es el 2024. O sea, hay un capítulo entero en el Código de Trabajo que habla sobre no trabajo los domingos. Y ya eso no existe, señores. Hace años que ya los domingos aquí se trabaja como cualquier día, sobre todo en el comercio. Ya es difícil que tú encuentres un sitio que no esté abierto. Todas las plazas están abiertas. Entonces tenemos que legislar en base a esas jornadas laborales nuevas que se están utilizando, sobre todo también con la minería, con la industria, con la hotelería, donde hay tres jornadas de trabajo en 24 horas en la mayoría de estas empresas. Y también hay acuerdos entre la empresa y el empleado sobre qué es lo que le conviene a cada uno con el tema de la jornada, que se ajuste a cada uno como ganancia para cada uno. Entonces, jornada mixta es uno de los acuerdos que nosotros logramos en el Consejo Consultivo del Trabajo, artículo 162. Lo que se va a lograr con esto es que se le va a permitir a la empresa negociar con el trabajador cuál es el mejor horario de trabajo que le conviene. Ahí está el 4x4, el 4x3, cuando un empleado trabaja 4 días corridos y luego se va a su casa y descansa 3 días corridos. Esto funciona mucho en la industria, funciona mucho en la minería, funciona en la hotelería, porque muchas veces esos empleados viven muy lejos de los hoteles donde trabajan. Incluso los mismos hoteles le ofrecen transporte. Entonces, para que esa persona pueda tener un balance en su vida también con la familia, que es importante, pues entonces trabaja esos 4 días y luego se pasa 3 días completos en su casa. Son opciones que hay sobre la mesa. Hay 4x4, 4x3. Entonces, el código ahora, si se aprueba como nosotros acordamos, les va a permitir
esa flexibilidad a la empresa de poder negociar con el trabajador Y ahí cuál es hay el horario que más le identidad entre el conviene. empresarial y el trabajador en ese tratamiento. ¿Perdón? Se logró. Hay Sí, identidad. claro que sí. ¿En cuáles claro que otros sí. aspectos? Entonces, Carlos? tenemos el tema de los procedimientos. Uno de los grandes avances que tenemos con esta propuesta de Código de Trabajo es el tema de los procedimientos. Para nadie es un secreto que un empleado que es desahuciado de una empresa o es despedido con razones, ¿verdad? De peso, pues ese empleado demanda a la empresa y busca un abogado que nuevamente le compre el caso. Lo que se llama la cuota litis. Muchas veces. ¿Se llama? Cuota litis, donde muchas veces el abogado gana más que el trabajador. El trabajador a veces ni sabe lo que está pasando en el tribunal y el abogado está trabajando su caso. Entonces, una de las grandes conquistas de este código es que el trabajador va a tener que asistir a donde el juez conciliador junto con el representante del empleador. Hoy en día no se presenta el empleado. El trabajador no está obligado a presentarse, solamente su abogado. Entonces, con esta conciliación se introduce la figura del juez conciliador. Antes de entrar a un juicio, antes de entrar a un tribunal, se trata de que se va a tratar de que llegue a un acuerdo. Que nos ahorraría tiempo, Señores, un pobre señores, empleado con dinero, que no tiene dinero y quiere su dinero rápido. Entonces, muchos casos se pueden acordar en ese preámbulo que sería con el juez conciliador y así descargamos todos estos tribunales laborales que tienen una cantidad de casos que muchas veces ni los pueden manejar. Se pasan años en el tribunal. Y el pobre hombre esperando su beneficio y no llegan y se lo come la inflación. Y correctamente. Entonces, muchas veces también manejado por el abogado en el tiempo para ganar más. Otra cosa importante, para terminar, el tema de los embargos. Ese es un tema grave. Grave y es terrible para las empresas el tema de los embargos. Explica un poquito de los embargos, porque sí, han pasado en sitios turísticos, han pasado en lugares donde nos puedan afectar la imagen como país. Claro. Ni hablemos de la imagen empresarial, ni nada, sino han afectado de verdad nuestras áreas turísticas. Hay una banda en Punta Cana. Correctamente. Cuando ya hay una sentencia en un tribunal laboral, entonces, y se procede a un embargo, por ejemplo, y se logra embargar, entonces van y le despojan de todo el mobiliario, no importa que estén los clientes, no importa que sea un hotel y estén ahí los turistas, le despojan de su mobiliario y se lo llevan y llegan unos camiones y todo un embargo ejecutivo muy agresivo. Entonces, se logró que cuando haya embargo no haya desplazamiento de bienes. ¿Cómo así? Que no se van a desplazar los bienes. Se van a frisar las cuentas. Exactamente, y no se van a llevar los bienes de la empresa, como sucede hoy, que se para un camión y se lleva todo. Entonces el proceso puede seguir, pero sin ese desplazamiento de bienes, lo cual es muy favorable para la empresa de que esto no suceda, porque esto le causaba realmente un daño a la empresa, este tipo de acciones, porque eran muy agresivas. No, y además, son muy agresivas. Si mal no recuerdo, creo que muchos de estos embargos tienen notificaciones en el aire, o sea, ha habido no los procedimientos transparentes que deberían de haber sido. Y otro tema dentro de la parte de procedimientos son los plazos. Los plazos, cuando una empresa tiene ya una sentencia en su contra, como tiene un derecho de apelar. ¿Qué sucede? Que esos plazos son muy estrechos, son muy pequeños. Para yo apelar me dan 3 días y a veces me mandan la notificación un viernes donde tengo que salir a buscar el duplo de la suma de la sentencia. Entonces, para una pequeña empresa, para una microempresa, buscar el duplo de la sentencia es muy oneroso. Entonces, muchas veces lo que hace la empresa, bueno, pues yo voy a pagar la sentencia. Permíteme traducir eso, sí, porque creo que tengo un caso muy personal cercano. A una persona muy querida le hicieron una demanda laboral. Y para aquella demanda laboral, esa persona creo que ella tenía que tener o depositar como 1,5 millones de pesos. Bueno, eso es el duplo de la sentencia. Entonces, imagínate, si tú no tienes 1,5 millones de pesos y ni lo vas a coger a intereses, tú prefieres pagarlo, la mitad de eso, la mitad la de sentencia. eso. Pero eso no debería ser así. Claro que no, porque yo tengo un derecho a apelar. Yo tengo un derecho a defenderme, que me lo da la justicia. Entonces, pero ahí te lo está limitando. Me lo limita. Entonces, ¿eso se va a cambiar? Sí, con esta modificación del Código Laboral acordamos que el depósito sea del valor de la sentencia, no del duplo. Pero todavía es alto. Sí, pero ¿y por qué se pide el depósito? ¿Por qué no se espera la sentencia para evitar que se vada por la el experiencia, pago? la mayor parte de los casos laborales lo pierde la empresa. Okay. Entonces, es una garantía de que el dinero está ahí. En caso de que se falle en contra de la empresa, pues ya el trabajador va a tener el dinero disponible. Ahora, mira, la esencia del conflicto estriba
en que no hay un acuerdo. Pero espérate, que hay más puntos todavía que se Yo sé lograron. que sí, pero estoy hablando de que la esencia de las diferencias actuales está en que no ha habido un acuerdo real acerca de la cesantía. Así es. Que hay una parte del proletariado que no quiere transigir y que hay una parte del empleador que no la quiere aceptar. ¿Qué es hoy? Yo le decía este detalle, contando un ejemplo. Yo tengo una casa. La compré en noviembre de 2003. La he vivido 21 años y además de haberla disfrutado, vale el doble. Es decir, el incremento del valor de esa casa no es solo por la inversión, es por el valor de la construcción. Así es. Pero los capitalistas no quieren reconocer en el tiempo que en la ganancia que ellos han acumulado, en lo que representa el incremento del valor, hay que dedicarle 1% al que la hizo posible, al que la construyó. Es decir, la cesantía tiene una racionalidad inobjetable. Entonces, el problema es cómo ajustar tú el reconocimiento de la participación de los trabajadores en los incrementos del valor que tiene esto. Tú tienes 30 años trabajando. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Antes de las propuestas, déjeme hacerle un preámbulo a lo que usted dice. Cuando este código se promulgó en el año 92, los trabajadores de la República Dominicana no contaban con una protección social. No había seguridad social en el país. Claro. Y lo que había era para trabajadores que ganaban de menos de 4,000 pesos, algo muy pequeño. ¿Qué pasa? A partir del 2001 y la promulgación de la ley 8701, los trabajadores de República Dominicana adquieren protección social. De hecho, es la gran conquista del trabajador dominicano, lo dicen los mismos sindicalistas. ¿Qué adquirimos ahí? Una cuenta de capitalización individual para temas de pensiones, seguro familiar de salud y riesgos laborales. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el 92 nosotros no teníamos esa... Hasta el 2001. Hasta el 2001. Y iniciamos en el 2003 a hacer los aportes a las AFP, donde ya yo te expliqué ahorita que el 70% de la cuenta de capitalización individual la pone la empresa, un 70%. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es un costo laboral adicional que nosotros no teníamos en el año 92. Se suma a todos los costos que nosotros teníamos. Y por eso es que a partir de esta década, desde el 2010, ya los empresarios están hablando de modificar el código laboral a raíz de estos costos que se han ido incrementando, que le han dado beneficio a los empleados. Entonces, ¿qué sucede? Como yo te explicaba que la cesantía tiene su razón de ser, porque es una indemnización por yo desahuciar a un empleado de manera unilateral. Lo saqué de la empresa, le di su carta y el empleado no sabía nada, tiene que buscar trabajo y tiene que subsistir en esos meses en los que consigue trabajo. Para eso es la cesantía. Pero hay una parte de la cesantía que también se utilizaba para darle un retiro a un empleado que se había pasado 30 o 40 años con nosotros en la empresa. ¿Qué pasa? Que ya nosotros tenemos la parte de la cuenta de capitalización individual que es del empleado. Entonces mucha gente dice, no, que la seguridad social, que eso no sirve, que no sé cuánto. Busquen cuánto tienen en los estados de cuenta, porque mucha gente no se fija en su estado de cuenta que le llega mensual o trimestral, lo que tiene acumulado ahí, que el 70% lo ha puesto la empresa, el 50% de ese fondo ha sido rendimiento, que de una manera individual yo no pude haber obtenido de ninguna manera ese rendimiento. Es que hay que pagarle intereses. Los intereses, claro que sí, claro que sí. Si no solamente por lo que deposita la empresa, por lo que pone el empleado, sí, porque el empleado pone un 30%. Claro. Entonces aquí hablan de que la tasa de reemplazo va a ser un 28%. Todo eso se debe a la informalidad en el país. Tenemos una informalidad de un 56% que debemos tratar de bajar. Mucha gente dirá, la informalidad es 56%, eso es el promedio de la región. El promedio de la región es un 51%. O sea que no tenemos 5 puntos por encima del promedio de la región. Y es por eso que nosotros entendemos que disminuyendo y bajando los costos laborales, nosotros podemos tener incentivos para crear más puestos de trabajo y para subir los salarios. Dicho esto, yo creo que ha llegado el momento entonces de hablar de las opciones. ¿Qué opciones ustedes creen que podrían ser útiles para...? Una de las opciones que nosotros, de las primeras opciones que pusimos sobre la mesa, era ponerle un tope de 10 salarios al cálculo de la cesantía, porque mucha gente no lo ha interpretado de manera correcta. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar el salario mínimo de la gran empresa, que son 25,000 pesos.
y voy a multiplicar eso por 10. Eso me da 250,000 pesos. Voy a hacer, esos 250,000 pesos va a ser la base para yo calcular la cesantía. ¿Qué significa eso? Que todo el que gane por debajo de 250,000 pesos va a tener su cesantía normal, como la tenemos hoy en día. No se afectan. El 95% de los empleos son por debajo de 250,000 pesos de salario. Solamente se afectaría un 5%, que es el que gana por encima de esa cantidad en la gran empresa. Entonces, si cogemos el salario mínimo de la pequeña empresa, que son 14,000 pesos, lo multiplicamos por 10, que da 140,000, la base para el cálculo de una pequeña empresa serían 140,000 pesos. En una pequeña empresa nadie gana 140,000 pesos. O sea, muy difícil. Entonces, la base del cálculo se queda igual. Entonces, eso ha sido lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa y eso no se nos aceptó. El tema de un tope de años es una segunda opción. En países como Costa Rica, en Panamá, en esos países ya se ha establecido un tope de años. Algunos países le ponen un tope de 15 años, otro un tope de 8 años, y eso le da al empresariado un costo que se puede calcular de manera certera en el tiempo, porque como ya yo les expliqué, la cesantía es indefinida en el tiempo, casi un mes por cada año trabajado. Otra opción que no afecta al trabajador es que el gobierno nos reconozca una parte del pasivo laboral que tenemos acumulada las empresas. Las empresas tenemos que hacer una reserva de pasivo laboral por ese crecimiento de nuestra fuerza, de nuestra empleomanía, que va acumulando esa cesantía en el tiempo. Entonces, si nosotros logramos que el gobierno nos reconozca una parte de ese pasivo laboral, nos reduce costo laboral también. ¿A qué tú dices que te reconozca? ¿Que te deducible de impuestos sobre la renta. Nosotros hicimos una consulta con una economista y lo depositamos también como una de las opciones de manera formal y tampoco pues, eso se la opción de fondo estriba en la legislación actual el reconocimiento del derecho del trabajador para cubrirse en la plusvalía llega a 30 años. Así es. No tiene un límite. Hoy en día no tiene límite. ¿Y cuál es el límite actual entonces que se quiere ponerle límite? Nosotros hemos hablado de una opción de ponerle un límite de tiempo, de años. La pregunta, ¿no es verdad que entonces un trabajador puede reclamar hasta el valor de un salario por 30 años si ha tenido 30 años trabajando? Hoy en día sí. ¿Es eso? Hoy en día sí. Hoy en la si tiene 35, de ustedes eso no existe. ¿Perdón? En la propuesta de ustedes eso no existe. Es una modificación a ponerle un tope de años. Un tope de años. ¿Ustedes dicen tope de años de cuánto? Bueno, se ha puesto sobre la mesa 6 años, pero como le digo, nosotros no estamos cerrados a una negociación. Nosotros le hemos dicho a los trabajadores, esta es la propuesta de nosotros, que ustedes opinan, que ustedes ponen en la mesa, pero no nos han dado una opción. Una pregunta, la mochila austríaca, Sí. ¿es algo que ustedes han evaluado? ¿Usted se ha presentado allá? Mira, hablemos de la mochila austríaca. Sí. Hemos evaluado opciones parecidas. La mochila austríaca, que se llama mochila austríaca porque se originó en Austria, y se llama mochila porque es una cuenta que el empleado se la lleva, no importa dónde vaya a trabajar. Entonces, ¿qué va haciendo la empresa? La empresa le va aportando un dinero a ese empleado para que el día de mañana, sea por desahucio, sea por despido o sea por dimisión, que renunció el empleado. Se abre una cuenta para hacer ese empleado. Se abre una cuenta para ese empleado. Que en definitiva él puede disponer de ella. Que puede disponer ese dinero cuando se presente su separación del trabajo por cualquier causa. Y se lo puede llevar para su otro trabajo. Se la lleva, si no la usa, vamos a suponer que la persona renuncia porque consiguió un mejor trabajo, se lleva su mochila, se lleva su cuenta y sigue trabajando en otro sitio y en ese sitio se va acumulando también en esa cuenta. Obviamente, en esos países donde existe el tema de la mochila austríaca es una opción. Es una opción a manejar los temas de desahucio y de despido y de ¿Se ha considerado aquí entre ustedes la posibilidad de la oferta? Una de las opciones que nosotros hemos puesto es fondo de cesantía, que es muy parecido. Es muy parecido. Más o menos se acumula, se aporta un 1.8% mensual de la nómina para que los empleados tengan un fondo para que el día que salgan de la empresa pues puedan acceder a esos fondos por cualquier causa. El hecho es que se está pensando en que la propia empresa en cada mes
también deposite la proporción que corresponde al interés de la mujer. Sí. No que sea indiferente y que el día que le reclamo entonces tengan que buscar. No, porque ese dinero Para se el trabajador depositaría. también representa una acumulación Correcto. de lo que le De ahorro, corresponde. eso es así. Ahora Entonces, vamos- pero se va acumulando los intereses, no es que la empresa lo pone, sino se Sí, deposita no, en va una entidad creciendo, financiera va y va creciendo. creciendo. Y que puede ser ya no tiene que ser una AFP, puede ser una empresa estatal, porque ya hay inteligencia artificial, tenemos controles digitales, esto no tiene que ser el desastre que fue la seguridad social. El Estado puede manejar ya las cosas, como lo ha demostrado China y otros países, no tenemos que privatizar ese asunto. Pero quisiera que pasáramos ahora, por favor, allá en dirección, que me manden el corte de Alburquerque, por favor. De Rafael Alburquerque, que es ex vicepresidente del país y ha trabajado el tema del trabajo durante mucho tiempo. Produjo una concertación social mediante un diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores que duró 2 años, del 2022 al 2024. Eso fue lo que se envió al Congreso Nacional y yo creo, bueno, que eso ahí es necesario, bueno, pues respetarlo. Cualquier tema que no se lleve a acuerdo, bueno, después que se apruebe esta ley, se puede entonces volver de nuevo a retomar el diálogo, porque el diálogo debe ser permanente. Y entonces se pueden discutir otros temas. Pero lo que se acordó en la concertación, pues yo entiendo que debe ser respetado, porque de lo contrario estaríamos diciendo en el país de que nada sirve, para nada sirve la concertación. O sea, usted pide que se respete la cesantía. Que se respete el acuerdo que se llevó. Que así como no se tocó la cesantía, debe respetarse eso, y así como no se logró de parte de los sindicatos que lo pedían, que se redujera la jornada semanal a 40 horas, no se logró eso, también hay que respetarlo. Entonces, no se tocó la cesantía y la jornada no se redujo a 40 horas como aspiraban los sindicatos. ¿Por qué no hubo acuerdo? Bueno, pues eso se puede discutir más adelante, pero el acuerdo que se llevó fue el que se sometió al Congreso. Excelente. Entonces, hemos llegado a la pregunta final de este programa después de oír a Rafael Alburquerque. Tú has mencionado muchos de los logros que la concertación entre ustedes, entre empresarios, en el diálogo tripartito y los trabajadores ha conseguido. Beneficios para ambos, ¿no? Correcto. Porque ha sido un beneficio Así para es, ambos. Así es. Ahora, el proceso de estudio para el cambio de la ley ya ha terminado. ¿Va a firmar la Copardón esto ahora o se va a negar hasta que se trate el tema de la cesantía? No, miren, vámonos a anticiparnos a los hechos. El documento, el anteproyecto de ley está en el Senado. El Senado nombró una comisión especial, la cual nosotros visitamos, al igual que los trabajadores y también pues personas ya que fueron autores de este código laboral también fueron por allá. Y nosotros albergamos la esperanza de que esa comisión en algún momento pues nos llamara nuevamente, ya en enero, porque las conversaciones seguirán en enero, y ver si es posible en ese espacio nosotros de manera tripartita, porque recuerden que es una ley tripartita, poder abordar el tema nuevamente y ver si llegamos a un acuerdo. En definitiva, no hay un acuerdo entre el trabajador y los empresarios acerca del manejo real de la cesantía. Es así. Y ese sigue siendo el reclamo que hay que resolver como cuestión central. Correcto. Y debe ser nuestro mensaje navideño el pedir que el año que viene pueda llegarse a un acuerdo beneficioso para el empresariado dominicano, para que siga creciendo y expandiéndose, para que le demos más empleo a la gente y para que mantengamos o aumentemos los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, Gracias a Laura. ustedes por la invitación. Qué Yo muy placer. honrada de haber estado aquí con ustedes conversando. Gracias. Le agradecemos. Nos vemos en el próximo programa, señores. Quédense con nosotros el próximo domingo.